así. Ya, el esquema entonces, la conexión, decimos, ¿no? Del transistor, decimos, ¿no? Bipolar, como tiene un punto común, decimos que es el borde, decimos, del emisor, entonces estamos en la conexión emisor común. Emisor común. Tenemos el circuito de entrada, circuito de salida. Circuito de entrada y el circuito de salida. En el circuito de entrada, entonces, ¿no? Para poder, decimos, también, decimos, ¿no? Obligar, decimos, ¿no? Al transistor que trabaje en régimen activo, que es el que se aplica, decimos, para la amplificación. El régimen activo significa, ¿no? En este transistor que tiene dos capas de transición, capa de transición base emisor, capa de transición, decimos, ¿no? Colector base. Se deberá entonces, en esas capas de transiciones, en la de base emisor, es decir, polaridad directa, y en la capa de transición, decimos, colector base, polaridad entonces indirecta, ¿no? Y por lo tanto, las alimentaciones respectivas, ¿no? Que en este caso van a ser a partir de dos fuentes diferentes, ¿no? Serán, decimos, la fuente E1 en el circuito, decimos, ¿no? De entrada, y la fuente E2 en el circuito de salida. S1, S2. Negativo, positivo. Negativo, positivo. Para evitar, decimos, de pérdidas de las tensiones, decimos, ¿no? Tanto en el circuito de entrada, en el circuito de salida, debido, decimos, ¿no? A la resistencia, ¿no? De las fuentes S1 y S2, que pueden ser salidas, decimos, ¿no? De los rectificadores, es que se utiliza, decimos, ¿no? Condensadores, cuyas, decimos, ¿no? Cuya resistencia, decimos, ¿no? O reactancia, decimos, ¿no? No hay el compañero que quiere traer, cuya reactancia capacitiva deberá ser, decimos, ¿no? Mucho menor, decimos, ¿no? A la, en primera instancia, a la resistencia de entrada del circuito y a la resistencia, decimos, ¿no? Del receptor de la señal amplificada, ¿no? Los condensadores, se utilizan condensadores, ¿no? Condensador 1, condensador 2. Los pines 1 y 2 para los circuitos de entrada y circuitos de salida. Y el receptor, decimos, ¿no? De la tensión, decimos, amplificada, tensión altera amplificada, ¿no? Una resistencia. El circuito de salida.
una resistencia. El receptor de la tensión amplificada y en el circuito decimos de entrada es que se conecta, ¿no? La tensión amplificada, la señal alterna amplificada. Así. Pues uno alterna. Listo, ¿no? Ya. Y ahí mismo representamos, ¿no? Ese decimos el esquema básico, decimos, ¿no? De la aplicación, decimos, del transitorio polar en la amplificación. Ahora decimos, ¿no? Hacemos un circuito, decimos, equivalente del circuito de salida. No, aquí yo primero. ¿Cómo sabes? Nós somos. Isso. Sobre. Chegou, menina. Great. No, fallo. Como no. Ya no. Tranquilo, joven, no es COVID. Es normal. Un jugo de granos ahí. No está muy batido. Afecta la pizza, ¿no? Ya. Listo, entonces, ¿no? Ese es un circuito equivalente, ¿no? Y el circuito de salida, que representa, ¿no? E ilustra la redistribución, decimos, de la tensión, decimos, de salida en la resistencia, decimos, ¿no? Receptora, decimos, ¿no? De la tensión amplificada y la resistencia, decimos, interna del circuito, que estará constituido por la resistencia que es grande, ¿no? De la capa de transición conector base, porque está en polaridad indirecta, más la resistencia del resto de la zona, decimos, entre las capas de transición, decimos, ¿no? Del transistor, decimos, ¿no? Y obviamente los bornes. Pero básicamente la resistencia ahí mayoritaria que se considera es la resistencia de la capa de transición, decimos, del colector base. Entonces, hay una distribución, decimos, ¿no? De la tensión, decimos, ¿no? De la fuente con respecto, decimos, a esas dos resistencias, ¿sí? Y esa distribución proporcional, decimos, ¿no? A la magnitud de cada una de las resistencias. La sumatoria de ambos tiene que ser, si es U2 es 12 voltios, ¿no? Será obviamente, decimos, ¿no? Proporcional, decimos, a su resistencia. Si ambas resistencias son similares, entonces la caída de tensión en ambas resistencias será 6 voltios.
Particularmente decimos eso cuando ya está en polaridad, decimos, ¿no? Directa la capa de transición de entrada y la capa de transición de salida del colector. Entonces, si tenemos, decimos, ¿no? Una fuente, ¿no? De una tensión, decimos, ¿no? A amplificar, entonces, decimos, va a significar, decimos, ¿no? Que cuando esa tensión, polaridad, decimos, sea mayor a la constante de desplazamiento, que ahorita vamos a graficar la constante de desplazamiento, entonces va a crecer la intensidad del emisor porque va a bajar va a bajar, decimos, la altura, ¿no? De, de la tensión en la capa de transición base emisor, ¿no? Y eso va a significar que aumentar la intensidad del emisor, que significa que es la misma intensidad del colector en función del valor decimos de alfa. Y eso va a significar entonces de que al pasar capa de transición base, ese colector base, va a disminuir la resistencia, va a bajar la resistencia, decimos, ¿no? De la capa de transición colector, decimos, base, porque ha crecido, ¿no? La intensidad del colector. Entonces va a haber una redistribución, decimos, ¿no? De esta tensión, decimos, ¿no? En favor de dos pruebas sumatorias, se va a hacer siempre constante. Ahora, decimos, ¿no? Si es que disminuye, decimos, ¿no? Esa barrera potencial de la capa de transición emisor, decimos, ¿no? Eso es función, decimos, ¿no? Del valor, decimos, ¿no? De esta tensión, decimos, ¿no? A amplificar, siendo que esta es constante, este es el desplazamiento constante, ¿no? Que origina, decimos. Entonces, decimos, ¿no? La resistencia, decimos, ¿no? El suceder va a aumentar porque la intensidad, decimos, constante de la corriente ha disminuido, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Y eso es a favor, entonces, de S0, la que hay tensión de S2. Y por lo tanto, pero la sumatoria se mantiene constante, ¿no? Entonces van a repetir, decimos, esta forma de esa señal alterna que se va a identificar en la resistencia de salida. Ahí está el concepto, decimos, ¿no? Que se considera, decimos, ¿no? La resistencia del colector base como variable, ¿no? En función de la magnitud de la intensidad del colector. Entonces hay una redistribución, decimos. Y si consideramos de que las diferencias en los parámetros eléctricos del circuito de entrada con respecto al circuito de salida, entonces esta señal alterna se va a simplificar, decimos, ¿no? Muchas veces, decenas, cientos de veces, decimos, ¿no? En la resistencia que va a hacer, que es la receptora, decimos, ¿no? De las señales, decimos, ¿no? Amplificadas. Obviamente que la potencia, decimos, ¿no? Amplificada, que es mucho mayor, es parte de la potencia, decimos, de entrega, es la fuente de los F2. Veamos ahora lo que hemos hablado en términos, decimos ya, gráficos, ¿no? En términos de las señales, decimos, instantáneas. Vamos a graficar ahí para ver, decimos, de lo que, así, con gráfica, ver de lo que estamos hablando, ¿no? A veces la gráfica se entiende mucho mejor. Veamos entonces. Vamos. Lo hacemos lo más lentamente posible porque estamos apurados, ¿verdad?
Estás. Así. No, esa es la tensión, decimos, ¿no? A amplificar, ¿no? Tensión a amplificar. Donde obviamente, ¿no? Tendrá, decimos, ¿no? Una amplitud, decimos, ¿no? Uso M, decimos, ¿no? Entra la amplitud. Uso M. U, M, ¿no? De la señal, decimos, ¿no? Uso M. U, M. La amplitud, ¿no? La amplitud máxima, decimos, ¿no? De esa señal, decimos, claro. Y este es el valor 0. 0,1, 0 más 0,1, positivo arriba y abajo negativo. Eso ya obviamente está obvio, ¿no? Ya decimos. Ahora decimos, ¿no? El desplazamiento, ¿no? De S1. Desplazamiento S1. Son
para una polaridad, decimos, directa son décimas de voltio. 0,2. 0,2. 2. Inicial. Constante. Luego se le agrega, decimos, ¿no? La tensión, decimos, ¿no? A amplificar. Entonces la tendríamos 0,1 a 0,3. Entonces el desplazamiento tendrá, decimos, ya decimos, desplazar más la señal, decimos, alterna, más amplificada. Entonces tendríamos una variación, decimos, ¿no? De la tensión en la capa de transición, decimos, ¿no? La capa de transición, decimos, ¿no? La de base emisor. Ahí, ¿no? Ya. Así. Voy a ponerlo segmentado para que vean, ¿no? Que sí. Tenemos hasta ahí 0,2. Hasta ahí 0,2. Hasta ahí tenemos el desplazamiento de 0,2 en la capa de transición que nos garantiza, ¿no? La polaridad, decimos, ¿no? Directa. Polaridad directa. Bueno, lo mantenemos. Azul, vamos a poner con azul para que se distinga, ¿no? Esto será entonces, ¿no? U base emisor. Y será, ¿no? Base emisor, su correspondiente amplitud. Uso M, base emisor. Listo, ¿no? Pienso que hasta ahí. Pregunta, ¿está todo claro hasta ahí? ¿Está claro hasta ahí o no? Reiteramos, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? Solo la parte positiva a 0,3, ¿no? La negativa se mantiene Sí, a 0,3. 0,3 se mantiene y va a bajar a 0,1, ¿no? De entrada, decimos que vea el desplazamiento, decimos 0,2 de polaridad directa a la capa de transición, decimos, ¿no? Base emisor es 0,2. Luego ahí se le agrega, decimos, ¿no? En el circuito de entrada, la señal a amplificar, decimos, ¿no? Que va a estar recepcionada, decimos, ¿no? Por la resistencia L, ¿no? Luego de estos fenómenos de transmisión, decimos, de la resistencia, decimos, ¿no? Donde R, que es el usuario que va a recibir, decimos, ¿no? La tensión amplificada, y la resistencia, decimos, ¿no? Del colector base, la cual va a ser afectada porque es la capa de transición, la cual, decimos, su resistencia, como es un dispositivo no lineal, depende de las intensidades y las tensiones aplicadas, decimos, ¿no? A esa capa de transición, decimos, ¿no? Por cuando sabemos que la temperatura, ¿no? Al pasar, decimos, la cual decimos, porque tiene una resistencia grande. ¿Y qué significa la resistencia? El paso, decimos, ¿no? La intensidad del colector por esa resistencia, significa, decimos, ¿no? La disipación de energía térmica, decimos, ¿no? Proporcional, obviamente, a su resistencia, para la conversión del
transporte de energía por la intensidad, por esa capa de transición, lo que va a determinar entonces de que su resistencia disminuye. Entonces la intensidad del colector aumenta, disminuye la resistencia, decimos, ¿no?, de la capa de transición, decimos, ¿no?, colector base. Y si por el contrario disminuye, decimos, ¿no?, esa intensidad del colector, aumenta esa resistencia. Entonces va a haber una redistribución, decimos, de SU2 en IR, y esa redistribución, decimos, esa señal, decimos, ya alterna, decimos, ¿no?, va a ser obviamente, ¿no?, la misma de la tensión, decimos, ¿no?, de entrada, decimos, ¿no? Y cómo se trabaja en eso, ya decimos, ¿no?, introduciendo la metodología de la amplificación, decimos, del transistor, cómo se trabaja en los sectores menos, decimos, no lineales. Entonces, decimos, se transmite, decimos, la señal, decimos, a amplificar, así en su forma original, decimos, ¿no?, hacia la señal, decimos, ¿no?, de salida, pero obviamente de mayor potencia, es decir, amplificada, ¿no? Eso entonces, decimos, a grosso modo, el rol, decimos, que desempeña ese circuito, decimos, ¿no?, equivalente. Había indicado, ¿no?, que esa es la aplicación, decimos, ¿no?, del transistor bipolar como la amplificación, decimos, ¿no? Entonces el esquema es en común emisor común, porque el emisor es un punto común, ¿no?, para el circuito de entrada y el circuito de salida, ¿no? El emisor, colector base, es un punto común, circuito de entrada y circuito, decimos, de salida, dice, ¿no? Ya. Entonces la tensión, decimos, ¿no?, de entrada, ¿no?, la cual, decimos, debemos de amplificar, se la conecta en el circuito, decimos, de entrada, ¿no? Así, en el circuito de entrada, el circuito, decimos, ¿no?, de entrada, decimos. Dice, ahora en la base, ¿no?, se conecta, decimos, un desplazamiento, decimos, ¿no?, constante, decimos, ¿no?, de la fuente S1, que es que está, de acuerdo a su polaridad, en tensión, decimos, ¿no?, directa para la capa de transición del emisor. Y al mismo tiempo, decimos, ¿no?, entonces el circuito de la base va a circular, decimos, va a circular a una intensidad, decimos, ¿no?, de la base, decimos, no muy grande por cuanto a la resistencia, decimos, ¿no?, por cuanto la resistencia, decimos, de entrada es pequeña también, ¿no es cierto? Y el indicado del rol, decimos, ¿no?, de CS1, decimos, es para que al pasar, decimos, ¿no?, esta tensión, decimos, ¿no?, o es decir, de esa tensión, decimos, que es alterna, decimos, ¿no?, por la resistencia, decimos, ¿no?, de la fuente, no existe, decimos, pérdida de energía, decimos, de esa tensión, decimos, ¿no?, a amplificar. Por eso que se coloca, decimos, este condensador, decimos, que tendrá su reactancia, decimos, capacitiva mucho menor, decimos, ¿no?, a la resistencia, decimos, ¿no?, de entrada, decimos, del circuito, en todo caso, ¿no?, del circuito circuito no, base emisor, en todo caso, ¿no? Lo mismo podemos decir, decimos, ¿no?, por la correspondiente, decimos, ¿no?, al circuito, decimos, ¿no?, de salida, donde se sudó, decimos, también de la misma manera, para evitar, decimos, ¿no?, pérdida de energía ya de la tensión, decimos, amplificada, ¿no?, deberá seleccionar, no sé, sudó, decimos, con su reactancia, decimos, capacitiva mucho menor, decimos, a la resistencia de salida, en todo caso, ¿no? Y de esa forma, entonces, ¿no?, sucede, decimos, ¿no?, lo que se denomina, decimos, ¿no?, las condiciones de trabajo de este transistor, base en conexión, decimos, ¿no?, emisor común, y obviamente el régimen activo, ¿no?, polaridad directa en el circuito de entrada y polaridad indirecta en el circuito, decimos, ¿no?, de salida. Ahora, entonces, ya trabajando ya directamente, decimos, ¿no?, esas dos, decimos, ¿no?, esas dos fuentes de energía, tenemos entonces de que la capa de transición base emisor está sometida, decimos, ¿no?, a esta sumatoria de estas dos señales, una continua que da el desplazamiento para el régimen activo y la otra, decimos, ¿no?, en lo que se refiere al régimen de la amplificación de esta señal. Ya, veamos entonces, decimos, ¿no?, si partimos, decimos, ¿no?,
de que en primera instancia, cuando solamente hay el desplazamiento, vamos a darle los siguientes valores, decimos, ¿no? A los siguientes valores, decimos, ¿no? A las resistencias, por ejemplo, y a las fuentes. S1, 0,2 voltios. S2, 12 voltios. La resistencia, decimos, ¿no? De salida, 4 kiloohmios. A la resistencia, decimos, ¿no? De salida, decimos, del resistor, L sub 0, ¿no? Sería 4 kilos. Entonces eso va a significar, decimos, aplicando la ley de Ohm en todo caso, ¿no? Vamos a tener entonces que la correspondiente, decimos, ¿no? Tensiones tanto en L sub 0 como en L, serán de 6 voltios, ¿no? 6. Por tanto, son similares, ¿no? Tendríamos, decimos, decimos, a ver, y sería igual, decimos, a 12 voltios sobre la sumatoria 4 kiloohmios más 4 kiloohmios. Total, entonces tendríamos, ¿no? Las caídas de tensión. A ver, en todo caso estamos midiendo, decimos, ¿no? La intensidad de salida, ¿no? Intensidad de salida. Vamos a determinar de la siguiente forma, ¿no? Intensidad de salida. Y da igual, decimos, valores instantáneos. Y sería 1.5, a ver, 4, 12, entonces 1.5 miliamperes. 1.5 miliamperes. Y obviamente decimos la tensión, así como la tensión, de su cero, será, decimos, de 6 voltios, porque son iguales, ¿no? 6 voltios, 6 voltios. Sería nuevo. Hay intensidad, en todo caso, decimos, ¿no? Del colector. Intensidad del colector. Este va. Intensidad del colector, este lado. Estaríamos, ¿no? Obviamente, ver si esto es 1, sería 1.5 con rojo. Sí, con rojo, menos 1.5. Parecerá. Y para el con verde, en la resistencia, a este lado sería 6. 6. Ya. 5 amperes, no sé. ¿Eso hasta dónde? Hasta donde está solamente, decimos, ¿no? Está solamente la tensión de desplazamiento. Ahí es 6. Esos son los datos, ¿no? Allá estamos en miliamperes. Miliamperes. Eso es claro. Ahí vamos a utilizar, si no se misma, esa
esa misma gráfica, ¿no? Para poder, decimos, representar, decimos, ¿no? Esas dos señales, decimos, de la salida. La caída de tensión de la resistencia y obviamente la intensidad del corrector. Un poquito más abajo. Corrector. A ver, mi tiempo, compañero. Estoy viendo qué color, pero pone verde los dos. Verde, 6. Ya, veamos ahora entonces, ¿no? Cuando ya decimos, ¿no? Surge, cuando está conectada, decimos, ¿no? La señal, decimos, amplificar, decimos. Y vamos a suponer, decimos, como ya está claro de que es polaridad, decimos, ¿no? Directa. ¿Cómo está el choco? ¿La has puesto de ivermectina? A él sí, No está mejorando, ¿no? al otro no le da. Dice que la gata ya parió. Sí, el lunes ya apareció simpático. Un ratito viene, un ratito viene y se va. Pero Come qué bien, ¿no? moda, ¿no? Bueno, pasó bien hacia eso. Pero él come bien, ¿no? Mirando, ¿no? Él toma muy leche de comida. Así, está acostumbrado a eso. El tulino toma su leche y se suele comer. Entonces vamos a suponer ahora, ¿no? Obviamente que el producto de que está en polaridad directa y el aporte, entonces, de la tensión, decimos, ¿no? A amplificar, decimos, en este caso, ¿no? Es que incrementa, decimos, la tensión, decimos, a favor, decimos, ¿no? De la polaridad indirecta de la capa de transición, decimos, base emisor. Entonces eso significa, decimos, ¿no? Que va a crecer la intensidad, decimos, ¿no? Del emisor, que al final de cuentas es la intensidad, decimos, del colector, ¿no? Es la misma intensidad, decimos, del colector. Y por lo tanto, entonces, bueno, digamos que va a crecer, vamos a poner acá, hasta 2.5. 2.5 va a crecer en polaridad directa. Polaridad directa. La intensidad, decimos, la intensidad del colector. La intensidad del colector va a crecer hasta 2.5 miliamperes. Se ha crecido hasta 2.5 intensidad. Con eso podemos calcular, decimos, y eso va a circular, decimos, por la intensidad del colector, ¿no? Intensidad del colector. Va a circular, decimos, por la resistencia, ¿no? Receptora, decimos, de la tensión, decimos, amplificada, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? De que la caída de tensión, decimos, U sub L va a ser igual a, va a ser esa intensidad multiplicada, decimos, ¿no? Por su resistencia, ¿no? 205 miliamperes, ¿sí? Por 4, ¿no? 4 kiloohmios. Total, entonces, U R ha crecido, ¿no? De estar con solamente, decimos, ¿no? Con la tensión de desplazamiento de 0,2 en 6, decimos, ¿no? En 6, decimos, ¿no? Voltios, va a subir, ¿no? A 10 voltios. Y por lo tanto, decimos, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? La caída de tensión, decimos, U base emisor, será igual solamente a 2 voltios. La caída de tensión, decimos, base, decimos, emisor, va a ser, lo único que va a ser emisor, no puede. Colector. Tu caída de tensión en colector base. Ahora sí.
información. Pero aquí tenemos la gráfica, decimos, ¿no? De este nuestro colector, ¿no? Es en la resistencia, UR. Puse C, decimos, ¿no? Va a subir hasta 10, ¿no? Entonces, si a este lado, entonces será 10. 10. Su gráfica es la siguiente. Se trabaja, decimos, ¿no? En la parte más lineal de todo. Entonces, esa sería, decimos, la tensión, decimos, ¿no? Amplificada, ¿no? Y la corriente, decimos, 1.5 hasta 1.5, acá será 2.5. 2.5 miliamperes. Utilizamos la misma gráfica, ¿no? Para la correspondiente, decimos, ¿no? La intensidad por el colector y la corriente, decimos, ¿no? Y la caída de tensión, decimos, ¿no? En la resistencia, que es la amplificada, en todo caso, ¿no? 1.5, 2.5, acá será por todo caso, ¿no? 2. Eso decimos, ¿no? En polaridad, decimos, ¿no? Indirecta. Eso en polaridad, decimos, ¿no? Indirecta. Y ya en el otro semiperiodo, ¿no? La polaridad, decimos, ¿no? Directa disminuye. Disminuye entonces la intensidad del emisor, que al final de cuentas la intensidad del colector, decimos, ¿no? Y vamos a suponer, decimos, ¿no? Que de manera simétrica va a disminuir. Si aumentó, decimos, de 1.5, decimos, ¿no? A 2.5 la intensidad del colector va a disminuir, decimos, ¿no? Hasta 0.5. Hasta 0.5. Y se subió, si vamos a 0.5, la intensidad del colector, estamos hablando de miliamperes, ¿no? Calculamos, ¿no? La caída de tensión en la resistencia, ¿no? 0.5. Y supuestamente si subió, decimos, ¿no? Desde 6 a 10, entonces va a bajar, decimos, ¿no? De 6 a 2, decimos, ¿no? De 6 a 2. A 2. De manera simétrica, ¿no? Será la misma, decimos, gráfica para la intensidad, así como la tensión, decimos, ¿no? En la resistencia, si vamos a 0.5. Entonces estamos viendo, ¿no? Si vamos a 0.5, significa, ¿no? De que, acá, ¿no? Ahí, así. Para intensidad igual a 0.5 miliamperes. Entonces la caída, decimos, de UR, decimos, será igual a, porque la caída de tensión, decimos, U base colector va a ser igual a 2 por también. Y por lo tanto, entonces la caída de tensión, decimos, en R será igual a base emisor a 10, no sube a 10. A 2 por similares. Entonces tendríamos, decimos, ya una amplificación, decimos, ¿no? De las señales, decimos, ¿no? De la siguiente forma. Ya nada el pulso, ¿no? Ahí no. Entonces ahora veamos cualitativamente, decimos, ¿no? ¿Cuál es la ganancia, decimos, ¿no? Entonces que si teníamos allá, decimos, ¿no? En la señal, decimos, de 0,1, acá ha subido, decimos, ¿no? Es la señal de entrada a amplificar a 0,1, acá ha subido, decimos, ¿no? A 4 veces, ¿no? De 6, decimos, ¿no? A 4, a 10. Entonces ha subido 40 veces, decimos, ¿no? Tanto, decimos, la señal, decimos, ¿no? La señal por amplificar, decimos, la tensión
y tenemos 40 veces más, decimos, la señal, decimos, ¿no? Amplificada en L. Y si la multiplicamos, decimos, ¿no? Por la intensidad, tenemos mucha mayor ganancia, decimos, ¿no? En potencia. Mayor ganancia, decimos, ¿no? En potencia, en todo caso, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Y por el contrario, pues, teníamos, ¿no? En todo caso, la señal, decimos, ¿no? En el colector emisor. Un colector emisor. ¿Sí? Emisor que viene desfasada, en todo caso, ¿no? Así. Baja hasta menos, hasta 10, ¿no? Sube a 10, baja a 10, así. Desfasada, ¿no? Es ya en la resistencia, decimos, ¿no? Del transistor de salida. Preguntas, jóvenes. ¿Por qué la intensidad del colector va a ser cuánto? La caída de tensión será. Bueno, el puesto el simétrico, ¿no es cierto? Si A y colector 2.5, ¿no? A ver, si hemos puesto y colector base, ¿no? A ver, apliquemos entonces pues la fórmula, ¿no? Vamos a ver arriba. Ahí. Vamos a ver. Descargo por la agujera. Aquí se pierde, que no puede ser. Aquí estamos, ¿no? En esta intensidad, decimos. De manera simétrica, decimos, ¿no? Lo consideramos, decimos, porque no tenemos las gráficas respectivas, decimos, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A las características de los voltiamperos del circuito de entrada y del circuito de salida, ¿no? Con la ayuda de también los parámetros H, decimos, ¿no? Ahí se calcula, decimos. Acá son, no digo que será incorrecto, son suposiciones correctas, digamos, ¿no? En lo que se refiere a lo que hasta ahora sabemos, decimos, ¿no? Que la capa de transición, que la barrera de potencial, decimos, ¿no? Se disminuye, decimos, ¿no? Polaridad, decimos, ¿no? Directa, y en polaridad indirecta, decimos, si disminuye esa barrera potencial, entonces vemos que la intensidad, decimos, ¿no? Del emisor, que era el colector, aumenta, decimos, ¿no? Y si aumenta esa barrera potencial, porque aquí vemos de qué, decimos, el desplazamiento, decimos, que se hace, decimos, en el circuito, decimos, de entrada, es variable, ¿no? Al aumentar, decimos, la tensión aplicada a la base emisora, decimos, ¿no? Entonces, esa intensidad, decimos, del emisor aumenta y correspondientemente aumenta la intensidad, decimos, del colector, en todo caso, ¿no? Y que hace disminuir, decimos, la resistencia, decimos, no variable de la capa de transición, decimos, ¿no? Base colector. Y si esa misma, el desplazamiento del circuito de entrada, que es el que controla al circuito de salida, decimos, ¿no? Disminuye, entonces sube la barrera de potencial, disminuye la intensidad del emisor, que es la intensidad del colector, que al pasar, decimos, ¿no? Por la capa de transición, decimos, ¿no? Base colector, decimos, ¿no? Hace, decimos, ¿no? De que su resistencia, decimos, ¿no? Aumente, ¿no? Porque si disminuye la intensidad del colector, decimos, ¿no? Entonces, si al pasar por la capa de transición, decimos, base colector, su resistencia va a disminuir. Perdón, va a aumentar, si es que
la intensidad del colector disminuye, entonces la resistencia aumenta, ¿no? Por la situación de que es, decimos, ¿no? Una resistencia no lineal, ¿no? Y va a determinar una nueva redistribución, decimos, ¿no? De esta señal, decimos, ¿no? De circuito, decimos, de salida, la alimentación a favor, obviamente, de L, ¿no? Eso es lo que se denomina, decimos, ¿no? Transferencia, decimos, ¿no? De resistencia, en todo caso, ¿no? Ya, entonces, aquí estamos suponiendo de que ya en polaridad, decimos, ¿no? Así que se disminuye la capa de transición, ¿no? de la que disminuye la capa, decimos, ¿no? De la capa de transición, decimos, base emisor, y obviamente va a disminuir, entonces va también, decimos, ¿no? A la barrera, decimos, ¿no? El potencial va a subir. Al subir la barrera potencial, disminuye la intensidad, decimos, del emisor y la intensidad del colector, que será, decimos, esta, ¿no? 0.5. Ahora, luego utilizando, decimos, ¿no? Entonces, decimos, con esos datos, ¿no? El triángulo de Ohm y resistencia, ¿no? Tenemos entonces, ¿no? Que S es igual, decimos, ¿no? Estamos hablando ya, decimos, ¿no? De la tensión, decimos, ¿no? Sí, decimos, ¿no? Tensión de la colector emisor. El emisor es igual, decimos, ¿no? A producto, ¿no? La intensidad, decimos, ¿no? 0.5. 0.5 por obviamente la resistencia por 4. Colector emisor, entonces 2 voltios. ¿Se entendió? ¿No? Si sale 2 voltios acá, entonces acá voy a tener 10. Ahora sí, ¿se entendió, jóvenes? Ingeniero, entonces esa tensión de colector emisor que está en la gráfica en la última sección, ¿va a estar Sí, bien? ¿está bien, dice? Claro, está 0,2, ¿no? Está en 2. Aquí es 6. Aquí es 6. Y acá será 2. Acá será 10. ¿No? Vemos que hay una relación, decimos, ¿no? Con la tensión, decimos, en la resistencia. Como la redistribución, decimos, es proporcional a su resistencia en todo caso, ¿no? Si uno aumenta, esa misma proporción va a disminuir, decimos, ¿no? Ya sea en la resistencia, decimos, que acoge, ¿no? La tensión, decimos, amplificada, y la resistencia, decimos, ¿no? De salida del transistor. Si una disminuye, en otra sube, en la misma proporción. Si bien es cierto, el viernes tenemos al final, el lunes seguimos, ¿no? Sobre esto, por favor, ¿no? Ya. Mientras se pueda, le seguimos. ¿Preguntas más? ¿El viernes a qué hora se iría? Yo pienso a la hora más adecuada al mediodía, ¿no? Todos van a poder, digamos, ¿no? No vamos a tener exámenes a esa hora, ¿no? El viernes al mediodía, ahí en la 2:24, en la 05. Eso les ha pasado ahorita por el grupo. 2:24, 05. Y, a ver, no lo he escuchado bien. No, entra todo, porque ya sería el examen final, ¿no? Ya no va a haber tiempo para tomar un parcial. Y ya hemos quedado así que va a ser 2 exámenes, ¿no? Y más su nota de laboratorio, ¿no? Que me la tiene que pasar el ayudante, ¿no? De laboratorio. Ingeniero, el lunes va a dar también las notas para ver quiénes entran al repechaje. Pero eso lo disponemos el viernes, cuando estemos dando el examen. ¿Está bien? Entonces sería a las 12 de la tarde sería el examen ahí en el 224. Este viernes. 12 del mediodía, compañeros. Ah, es. El mediodía. En la 2:24:05, ¿ya? Ya, bueno, hoy día esta clase la he utilizado para reiterar este tema, decimos, tratando de ser más claro, ¿no? A pesar que ya lo hemos visto lo anterior, pero para
problemas, dificultades técnicas en todo caso, ¿no? Ya, entonces, ¿sería hasta el viernes, jóvenes? Hasta el viernes, ingeniero. Ya, hasta el viernes. Hasta el viernes, jóvenes, ya. Andy fuera.